¿Cómo se puede explicar el fracaso de Benedicto XVI, el cardenal Sara y otros defensores de un retorno litúrgico gradual celebrando de cara al Señor, recuperando las oraciones del ofertorio y dando la comunión en la boca? CMV. Si un funcionario vaticano ordenase decorar la sala Nervi con estuco y frescos en sustitución de la horrenda estatua de la resurrección que allí se alza, dándole un estilo barroco, lo tildarían de extravagante, y más teniendo en cuenta la proximidad de la Basílica de San Pedro. A mí me parece que se podría decir lo mismo de los intentos de adecentar la liturgia reformada con operaciones de maquillaje objetivamente inútiles. ¿Qué se gana con celebrar el Nave Sordo Apud Orientem, cambiar el ofertorio y dar de comulgar en la boca cuando ya está prescrito hacerlo así en la misa tridentina? Ese retorno litúrgico se basa en las mismas premisas erróneas que animaron la Reforma Conciliar, modificar la liturgia a su antojo, ya alterando el venerable rito tradicional al imprimirle un sentido moderno, ya maquillándolo para que parezca lo que no es ni tiene por objeto ser. En el primer caso, obligaríamos a una reina a calzar zuecos y vestir harapos, y en el segundo una campesina luciría una corona real sobre una cabellera despeinada, o sería como si se sentara en un trono tocada con un sombrero de paja. Yo creo que tras esos intentos aparentemente animados de buenas intenciones se oculta algo que ninguno de esos prelados se atreve a reconocer, el fracaso de un concilio, y más aún de su liturgia. Volver al rito antiguo archivando definitivamente la miseria del Nave Sordo exigiría grandes dosis de humildad, porque quienes hoy quieren salvarla del naufragio eran ayer los más entusiastas artífices de la reforma litúrgica, y al mismo tiempo del concilio. Me pregunto, si a Pablo V no le falló el pulso para derogar temerariamente de la noche a la mañana el rito tridentino para reemplazarlo con una chapucera mezcolanza de textos del Book of Common Prayer anglicano e imponer el nuevo rito a pesar de las protestas del clero y los laicos, ¿por qué no vamos a poner nosotros más empeño en restituir al honroso lugar que le corresponde el rito romano antiguo prohibiendo la celebración del Nave Sordo? ¿Por qué tanta delicadeza hoy y tanta furia iconoclasta despiadada ayer? ¿Y a qué viene esa operación de cirugía estética si no es para salvar la unidad del último oropel conciliar dándole el aspecto de lo que no tenía por objeto ser? Al próximo Papa le corresponderá restablecer todos los libros litúrgicos anteriores a la Reforma Conciliar y prohibir en los templos católicos la indecente parodia a la que han contribuido notorios modernistas y herejes. En la entrevista que concedió a las revistas jesuitas en 2013, el Papa Francisco calificó la reforma litúrgica de fruto ejemplar del concilio. El concilio supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Sin embargo, el Papa Bergoglio ha hecho concesiones a la Fraternidad San Pío X. ¿Es que le preocupa el problema litúrgico? CMV, no creo que Bergoglio tenga el menor interés en la liturgia en general, y menos aún en la tridentina, que le es ajena y le desagrada como todo lo que aunque sea de lejos tenga algo de católico. Su táctica es política, tolera las comunidades Ecclesia Dei porque mantienen a los conservadores alejados de las parroquias, y al mismo tiempo lleva las riendas obligándolas a limitar su disensión al plano meramente litúrgico mientras se encarga de que sean fieles a la ideología conciliar. En cuanto a la FSSPX, asistimos a una operación más sutil. Bergoglio mantiene con ellas relaciones de buena vecindad otorgando por un lado a sus superiores prerrogativas que hacen ver que los considera miembros vivos de la Iglesia, mientras que por otro lado sería posible que quisiera otorgarles una regularización canónica total a cambio de que acepten el magisterio conciliar. Es evidente que se trata de una trampa astuta. Una vez firmado un acuerdo con la Santa Sede, desaparecería la independencia de que goza la fraternidad en virtud de su postura de legalidad incompleta, y con ello también su independencia económica. No olvidemos que la fraternidad dispone de bienes y recursos que garantizan la subsistencia y la atención médica de sus miembros. En un momento de crisis financiera sumamente grave para el Vaticano, a muchos se les hace la boca agua pensando en esos bienes. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros casos, como con los franciscanos de la Inmaculada y con la persecución del P. Manelli. Cree que el Estatuto de Protección, dependencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe en vez de la de los Institutos de Vida Consagrada, que quería Ratzinger antes y después de su ascensión al solio pontificio para las sociedades de vida apostólica que celebran la misa tradicional está hoy en peligro. CMV, la situación canónica de las comunidades Ecclesia Dei siempre ha sido precaria, su supervivencia está ligada,
al menos implícitamente, a la aceptación de la doctrina conciliar y la reforma litúrgica. Quienes no se adaptan y critican al concilio, o se niegan a celebrar o ayudar al rito reformado, se colocan automáticamente en riesgo de excomunión. Los superiores de esas sociedades de vida apostólica terminan por ser supervisores de sus sacerdotes, a los que aconsejan encarecidamente que se abstengan de críticas y den de vez en cuando claras señales de que no están en desacuerdo. Por ejemplo, participando en celebraciones del llamado rito ordinario. Paradójicamente, en el ámbito doctrinal, un sacerdote diocesano goza de más libertad de palabra que otro que pertenezca a uno de esos institutos. Hay que decir que, para la mentalidad de los que actualmente mandan en el Vaticano, lejos de fomentar el redescubrimiento del rito tradicional, las excentricidades litúrgicas de ciertas comunidades les dan una imagen elitista y las confinan a una especie de reducto antiguo en el que les interesa mucho encerrarlas a los perpetradores de la Iglesia de Bergoglio. Normalizar la celebración de la misa católica según prescribe el motu proprio Summorum Pontificum sin relegarla a una especie de reducto litúrgico, o confinarla a unos espacios concretos, daría la impresión de que cualquier feligrés puede asistir a la misa sin otro requisito que ser católico, y a la inversa, ese kafkiano castillo burocrático confina a los conservadores en un recinto que los obliga a observar las reglas sin aspirar a nada más que a aquello que la gracia soberana se digne concederles, casi siempre con la oposición apenas disimulada del obispo diocesano. La maniobra de Bergoglio ya se ha hecho manifiesta. Su última encíclica teoriza doctrinas heterodoxas y una sumisión escandalosa a la ideología dominante, que es profundamente anticatólica y antihumana. Desde esta perspectiva, las cuestiones relativas a la sensibilidad litúrgica de tal o cual instituto me parecen francamente irrisorias, no porque la liturgia carezca de importancia, sino porque cuando se está dispuesto a callar en el plano doctrinal, las complejas ceremonias del pontífice terminan por reducirse a una manifestación estética que no resulta peligrosa para el círculo mágico de Santa Marta. La prohibición de misas individuales en San Pedro, la inspección durante 3 días de la Congregación para el Culto Divino por Monseñor Maniago, y el hecho de que la Constitución de Reforma de la Curia Predicat Evangelium vaya a llevar, según parece, a reforzar las competencias de vigilancia de culto divino, son motivo para temer una renovada virulencia de la reforma. ¿O es un problema que no le preocupa mucho a Bergoglio? CMV, la prohibición de celebrar misas privadas en San Pedro, a pesar de las unánimes protestas de numerosos fieles y de algunos prelados ante lo que es un verdadero abuso de autoridad por parte de la Secretaría de Estado, sigue vigente como un escándalo inusitado. Están tanteando el terreno para analizar la reacción de los prelados, el clero y los laicos, que por el momento se limitan a expresar de palabra su descontento, con mucha calma, y en algunos casos con peores modos. Como ya he tenido oportunidad de declarar, ver aquí, considero que dicha prohibición no es otra cosa que una nueva tentativa de dar visos de legalidad a una costumbre ya consolidada y universal que confirma el error doctrinal subyacente, es decir, el primado de la dimensión comunitaria de la Eucaristía, entendida como banquete en detrimento del santo sacrificio de la misa celebrado en privado. Esto tiene que ver con el concilio, y ninguno de los cardenales que se han pronunciado sobre la prohibición de las misas se ha atrevido en modo alguno a ponerlo en tela de juicio, aunque ahí esté claramente el origen de la ilegítima prohibición por parte de la Secretaría de Estado. Por lo que respecta a las facultades supervisoras de la Congregación para el Culto Divino, en sí se podrían considerar en un sentido positivo, dado que las cuestiones litúrgicas son competencia directa de la Santa Sede. Pero pecaríamos de ingenuos e imprudentes si no tenemos en cuenta que toda norma promulgada por los novadores la utilizarían ellos mismos para perseguir objetivos inconfesables, en muchos casos contrarios a los declarados.